El reino de la divina voluntad. Gracias por estar con nosotros en un programa del Reino de la Divina Voluntad, pues con una serie de temas distintos, pero que van muy relacionados con aplicar lo que hemos venido aprendiendo en el Reino de la Divina Voluntad. Yo le había mencionado al doctor varios temas que me parecen de interés y de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la percepción de la disminución del tiempo real. Es decir, nosotros vemos que el reloj va cruzando las horas, efectivamente, pero llega un momento en que tenemos una percepción, muchos, no solamente los adultos, sino también jóvenes y niños, de que en nuestro tiempo real está reducido, como algo que está fuera de nuestro control y que ya no te alcanza lo mismo, el tiempo que antes te alcanzaba para hacer ciertas cosas, es de mañana ya se te hizo de noche, ibas a hacer unas cosas, ya no las hiciste, no te da tiempo a veces ni de vestirte, ni más que de ponerte lo que puedes, amén de toda la circunstancia que estamos viviendo en casa. Esa es una parte. La otra parte que me gustaría tratar es cómo se ve a la luz de la divina voluntad lo que está ocurriendo, la pandemia. Si hay algo que el Señor le haya revelado a Luisa, no exactamente de la pandemia, del COVID-19, sino respecto de esto que está ocurriendo. Lo vemos como un castigo, lo vemos como una prueba, es una permisión de Dios. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Y cómo podemos afrontarlo a la luz de lo que estamos viendo y que va a venir? Porque todos estamos sintiendo como que nos estamos volviendo unos prisioneros en nuestras casas, que salen baratos porque pues en su casa ahí pagan todo y no lo tiene que pagar el Estado, y conforme ha pasado los días hay un mayor control de las salidas, de las entradas, la posibilidad de una carnet de vacunación en las fronteras, todo esto va haciendo como una bola de nieve que se va creciendo, más el pánico de la mayoría de la población por contagiarse, este sentido de las personas de que como puede ser un vehículo de contaminación, las atacan a las personas, de discriminación, las atacan y las pueden hasta matar. Entonces, todo esto es cómo ver la suspensión de los sacramentos, que se entienda. Tenemos las misas por internet, ¿no? Cómodamente en tu hogar, pero no estamos recibiendo los sacramentos. Entonces, ni la confesión, ni la comunión, ni el auxilio espiritual cotidiano, ni la visita al Santísimo. Hay muchos cerros que han cerrado sus templos, los han cerrado, a pesar de que no hay la prohibición todavía de cerrar los templos, y todo esto parece prolongarse cada vez más. Entonces, esto sería un poquito, son muchos temas, pero me gustaría aterrizarlos a la luz de la divina voluntad. O sea, ¿qué podemos hacer? A ver, cuéntenos, doctor. Bueno, hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sobre el primer tema, de la reducción del tiempo, ahí yo voy a dar mi opinión. Sí, de su opinión, doctor, claro. O sea, eso de que al final Jesús va a reducir el tiempo, va a reducir ese tiempo. O sea, él en el Evangelio se está refiriendo a que se acortará el tiempo de castigo, porque si no, hasta sus elegidos, o sea, ellos caerían también debido a todo lo que va a suceder. Yo pienso que no se trata de una reducción del tiempo real. No es que los minutos duren menos, no es que las horas o los días duren menos, que haya días de 20 horas en vez de 24. Yo definitivamente, o sea, mi percepción personal es no. O sea, es el mismo tiempo. No va por ahí, es el mismo tiempo. Vivimos y tenemos una historia de afán humano, que cada día nos alcanza menos el tiempo. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque las ocupaciones son cada vez mayores y los momentos para llegar a hacer esas actividades se van reduciendo mucho. Sí. Por ejemplo, el simple hecho de transporte. El transporte de un lado a otro, o sea, puede ser en autobús, puede ser en coche particular, en lo que sea, pero se dilata mucho el tiempo, por lo tanto se acorta el tiempo para llevar a cabo las acciones. Ya no tenemos esa facilidad de antes. Esa es mi percepción. No creo que haya fenómenos astronómicos que estén reduciendo la velocidad de rotación
o la velocidad de traslación, que es como se mide el tiempo. Si eso fuera, bueno, lo primero que hubiera sido es que la ciencia ya hubiera puesto el grito de decir, oigan, algo está pasando, se está reduciendo esa velocidad, y lo hubiéramos tenido como efecto físico. Sí. El momento que la Tierra reduzca su velocidad de rotación o de traslación, se manifestaría forzosamente a nivel físico aquí en todo, este mundo. no solamente en la percepción, No sino en la percepción. en las estaciones, en el clima, Así en todo. es, en todo, quizá terremotos, quizá cosa climática, no sé, no es algo que yo pueda decir sobre eso, pero sí, definitivamente no creo que eso esté pasando. Lo que está pasando es esa falta de tiempos, falta de poder comunicarse, falta de poder estar en diferentes lados, con la premura del tiempo que necesitaríamos para llevar a cabo todo lo que necesitamos, ¿no? Sí. Esa es mi idea. Su percepción. En lo personal no tengo ninguna sensación. Me sigue alcanzando el tiempo igual que siempre. Ay, doctor, yo lo bendigo. No, Qué bueno. O sea, Bienaventurado. siempre llego tarde. Siempre llego tarde, No. siempre. En fin, creo que es lo único. Además, una pregunta. ¿El pecado acorta el tiempo? No veo por qué. ¿El pecado no tiene ninguna relación con el tiempo mortal? Es decir, si nosotros vemos que las personas que viven una vida de pecado consciente, Uh-huh. que una cosa es inconsciente y sin saber ni nada, una persona consciente, ¿cómo van teniendo estragos también incluso en su salud? Pero eso es obvio, ¿no? O sea, una vida de pecado implica una vida de desorden. Sí. Y un desorden no solamente espiritual, sino un desorden moral y un desorden físico. Sí. Por lo tanto, nosotros estamos abusando de nuestra tolerancia, tanto física como moral. La espiritual quizá ni en cuenta no lo tomamos en cuenta, pero lo moral sí, que son todas las relaciones con los demás, las relaciones familiares, las relaciones entre los amigos y la relación en la sociedad. Sí. Y esa se deteriora mucho, creando muchos problemas de ansiedad, de estrés, ¿sí? Y junto con eso yo me imagino que las personas que viven en pecado, así ya inmersos en el pecado, generalmente viven en un ambiente de tensión y de ansiedad por seguir pecando. Sí. Por seguir teniendo, por seguir consiguiendo, por hacer hasta lo imposible, por sobresalir, hacer lo imposible por tratar de gozar. Y luego los desmanes físicos que, bueno, pues es obvio, drogas, alcohol, sexo, en fin, falta de sueño, falta de tranquilidad, todo eso deteriora, sí. Sin embargo, hay algo muy curioso. Generalmente las personas malas viven más. Sí, eso es verdad, Uh-huh. es verdad. Así es. O sea, que tú esperarías que pues ya, ¿no? Sí, ojalá ya, y se favor, murieran, ¿no? Ya. Ilumínalo o elimínalo, piensa uno, ¿no? Y Jesús nos Tristemente, pero es Jesús así. nos da la razón. Les da más tiempo para ver si se arrepienten. O sea, es una realidad. Es una realidad, o sea, es algo que Dios está haciendo en favor de ellos. Sí. No es que los esté obligando, sino simplemente les alarga el tiempo para ver. Jesús dice que Él prolonga la vida de algunas personas. Y esa vida la puede prolongar por fines de él, o sea, sobre todo cuando la persona hace algo para Él y se convierte en un, ¿cómo diríamos? En un foco de liderazgo en espiritual alguien que contribuye. Así es, que contribuye a acercar almas a Él, que se contribuye como en un heraldo de Él. Esa es una de las razones. Pero la otra es esta. O sea, a almas que quiere ver si se logran convertir
y les da más tiempo. Y otras que son muy santas a las que Se las lleva. Porque el amor de él ya las quiere consigo. Y ya terminaron, o sea, su misión o lo que tenían que realizar ya la terminaron, se las lleva, ¿no? Se las lleva a una edad joven, ¿no? Entonces, esto se concentra en una frase de Jesús. Él es el que decide la muerte. Impresionante. O sea, Él es el que decide siempre si la persona muere o vive. No es el hombre, no es de lo que el hombre haga, sino siempre la muerte es decisión de Dios. ¿Pero es decisión de Jesús directamente? Sí. O sea, no es decisión del Padre. Es lo mismo. Bueno, ya lo sé que es lo mismo, pero en términos de cómo es el dueño del tiempo, Jesús es el dueño del tiempo. Jesús es el dueño de este mundo, o sea, en el sentido, su reino. El rey, ya se convirtió en este mundo. Sí. Y Él es el que viene, se le dio todo el poder para juzgar, para hacer, para deshacer en este mundo. Claro, todo eso está sujeto al Padre. Claro, y al Espíritu Santo, o sea, no es que estén separados, ¿no? Pero de todas maneras, así como el representante, igual que en la pasión, el que sacó la cara por la Trinidad fue la humanidad del Verbo. Aquí sería más o menos lo mismo, ¿no? Entonces él es el que decide la muerte de cada persona. Así es, así es. Y sobre todo, te digo, esto de los tiempos cortos o largos, yo creo que lo que va a pasar es que el tiempo de castigo, ese que está profetizado desde hace 2000 años, o sea, se va a acortar. En vez de ser 25 años, van a ser 3, por decir algo, ¿no? Digo. Quizá no tanto así, porque si nos fijamos, las profecías están marcadas en tiempos. Sí. Bueno, quizá lo que vaya a pasar, esa es también una idea mía, es que vamos a poner el anticristo. Sí. Bueno, el anticristo tiene que tener determinado tipo de tiempo de acción. Sí. Y hay un tiempo del anticristo. Sí. Y ese tiempo pre-anticristo, o sea, era un tiempo de castigos, de mucho sufrimiento de la humanidad. Quizá eso se acorte. En vez de ser, no sé, por decir 5 años, 10 años, se acorte en tiempo o se acorte en intensidad de castigo. Quizá. No puedo decir antes de la venida, o sea, porque podríamos hablar que hay El tiempo del anticristo está marcado. Y ese se va a cumplir. Y está marcado la fecha en que debe aparecer, esa no se mueve. Y la fecha que se debe acabar. Y la fecha en que se va a acabar, esa no se mueve. Sí. La forma en que va a aparecer y la forma en que va a desaparecer no se mueven. Eso está. Ahora, todo lo previo es lo que puede variar. O puede acortarse. Tanto en duración como en intensidad. Ah, qué interesante, qué interesante. La intensidad, o sea, bueno, para conectarlo con el siguiente tema que tienes, ¿no? Sí, no, lo del la COVID. Pandemia. ¿Qué nos dice Jesús? Vamos a hablar de los escritos de Luisa. Sí. O bueno, primero empezamos por el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Pues él dice, cuando habla del discurso escatológico, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, guerras y rumores de guerras. Todo eso tiene que acontecer. Porque es palabra de Dios, no es opcional. Sí, pero lo dice eso. Todo eso tiene que acontecer, pero todavía no es el momento. Todavía no es el final. ¿Sí? Ajá. Bueno. Es el principio de los dolores de parto. Como Jesús está viendo, o sea, vamos a ver cómo ve el profeta. El profeta ve en el tiempo. Sí. Y está viendo la destrucción de Jerusalén. Ok. Y está viendo la destrucción del mundo al mismo tiempo. Sí. O sea, se combinan. Sí. Entonces, en ese momento, él ya simplemente está narrando, pero es difícil separar qué cosa es para ese tiempo, qué cosa es para el futuro. Sí. O sea, son... Sí, él ya lo ve como un todo. Como un todo. No lo ve en fechas, no lo ve, sino ve como eventos. Así es. Por eso es que cuando uno lo lee, cuando uno lo ve, dice uno, bueno, es que esto ha sido siempre. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces no hay una manera muy fácil de poder concretizar. O discernirlo con claridad, porque entonces guerras y rumores de guerra siempre los hemos tenido. Ahora, lo de los terremotos todos al mismo tiempo, eso sí como que híjole. No, pero espérate.
Yo creo que el punto principal es la parte final de ese discurso. Ok. Dice, pero el Hijo del Hombre encontrará la fe cuando regrese. Es dolorosísimo. O sea, ese es como un punto muy, muy específico que no ha sido de todos los tiempos. Siempre ha habido altas y bajas en cuanto a la parte de fe, a la parte de credibilidad, a la parte de acercamiento de la criatura hacia Dios. Siempre. De repente hay más, de repente hay menos, baja, en fin. Pero sí es muy curioso que en la actualidad, prácticamente la fe, yo diría que ya no hay fe. Ya no hay fe. Así, fe no hay. Hay tradición. Devoción, como dices tú. Por eso, hay tradición, tradición católica, tradición cristiana. Hay devoción, o sea, la gente se acerca por devoción. Hay prácticas religiosas. Hay prácticas religiosas, pero fe no hay. ¿Qué quiere decir fe? O sea, ¿cuál es el punto? La definición tradicional de fe es creer, ¿sí? Yo creo que existe Dios. Hombre, pues entonces el demonio tiene más fe que nosotros. Sí, él necesariamente tiene que creer. Así claro. Es. El endemoniado, la parte de los satánicos tienen más fe que nosotros. Sí, ellos tienen la seguridad de que Dios existe. Así es. Y ellos tienen la seguridad de que en la hostia está Jesús, por eso la agarran. La toman para sus sacrificios y sus hacer todo ritos. Lo que hacen con ella, ¿no? Bueno, entonces la fe no es nada más creer. La fe no es creer. La fe es un método de vida. La fe es un reunirse, no reunirse, sino asimilar en nosotros a Jesús. Eso es fe. Y eso lo dice Jesús en los escritos de Luisa. Cuando está hablando de las 3 virtudes teologales y habla de la fe y dice, la fe soy yo. Ay, lo máximo. ¿Qué dijo? La fe es su persona. Así es. Y luego hay un ejemplo muy bonito en los escritos de Luisa, donde el sacerdote se acerca a Luisa y le pide que cuando vea a Jesús, pues que le pida por unas necesidades que tenía el sacerdote. Entonces, en la siguiente ocasión que Jesús está con Luisa, Luisa recuerda aquello y le dice a Jesús las necesidades que tenía el sacerdote. Y entonces le dice Jesús, dice Luisa, Jesús se volteaba como viendo al sacerdote y le decía, cuando la fe, o sea, déjate rodear por la fe, igual que una barca está rodeada por el mar. Y cuando tengas esa fe que estás totalmente rodeado por ella, yo que soy la fe y que tengo todo, yo dispongo el cuándo, el cómo, el de qué manera acudiré a solucionar tus necesidades. Así que no necesitas otra cosa más que a mí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando el mundo desaparezca y estés rodeado por Jesús, cuando todo en tu vida sea Jesús, cuando todo lo que tú tengas, que tu pensamiento, tu palabra, tu acción, tus obras, todo sea Jesús, en ese momento tienes fe. Claro, porque ¿sí? Lo tienes a Él. Porque lo tienes a Él. Claro. Por lo tanto, ¿qué vas a vivir? ¿Podrás decir que tienes fe y aceptar el aborto? No. ¿Podrás decir que tienes fe y aceptas la eutanasia? No. ¿Podrás decir que tienes fe y aceptas el divorcio? No. ¿Que aceptas la unión libre? No. ¿Que aceptas la unión de divorciados vueltos a casar? No. Hombre, ya decía algo, ¿no? No, pues está diciendo puras cosas feas. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Está terrible. O sea, ¿aceptas el robo? No. ¿Aceptas el fraude? ¿Aceptas el sojuzgar a un empleado? No. ¿Aceptas el pagar menos de lo que debes o aceptas el no dar lo que le corresponde al empleado? No. ¿No? Entonces yo pregunto, ¿tenemos fe? No. ¿Vamos a misa? Sí. ¿Confesamos? Sí. ¿Comulgamos? Bueno, ahora no.
Bueno, espérate, Sí, ¿comulgamos? sí. Sí. Por lo tanto, hemos confundido la palabra fe con toda la práctica externa de la religión, pero no vivimos unidos a Dios, no vivimos en la fe. Lo cual es algo que nosotros hemos ido perdiendo. O sea, hemos ido como deteriorándonos. Claro. O sea, un deterioro material y espiritual de Dios grandísimo. O sea, dice, ¿cuándo, por ejemplo, una declaración de un sacerdote, ya no me acuerdo, un monseñor, allí creo que es español, europeo, que dice, pero ¿por qué tanta obsesión por la Eucaristía? Uh-huh. Entonces, ¿por qué tiene obsesión él si es sacerdote? Es alemán. Es alemán, ¿no? Ok. O sea, ¿cuál es su tesoro? Si no tiene ni... Su tesoro es el mundo, puesto que quiere que el celibato se quite. Entonces, no. Quiere la liberación total, apoya a los movimientos feministas del aborto y todo. ¿Qué quiere? El Señor quiere vivir en el mundo. ¿Que es el sacerdote? No le conviene. Sí, porque va a tener que trabajar. Obispo. Porque va a tener que trabajar. Es obispo. Va a tener que ganar la vida como nosotros. Así es. Y no podrá seguir destruyendo la iglesia desde adentro. ¡Ay, qué dolor! No podrá seguir destruyendo la iglesia desde adentro, que eso es uno de los grandes problemas en la actualidad. La destrucción no viene de afuera. Viene de adentro. Y Jesús dice algo muy curioso. Jesús dice, la iglesia no será destruida por sus enemigos. Será destruida por sus ministros. Dice, yo defiendo a mi iglesia. De todo lo exterior que viene y que quiere agredirla, yo la defiendo. Pero lo que está dentro, no. Eso respeto la libertad de ellos. Entonces, creo que es palabras muy claras, muy precisas, en donde nos están dando la idea exacta de lo que está sucediendo. Y esto lo dice, se lo dice a Luisa. No, es a María Valtorta. A María Valtorta. Pero es importantísimo. Bueno, a Luisa también se lo dice, no en esas palabras, pero cuando habla de la señora, una señora digna que está en cama, que está siendo agredida por sus propios hijos y que esa señora representa a la iglesia. Sí. Y que son sus mismos hijos los que la están golpeando, martirizando y casi llevando a la muerte. O sea, ya hay varias lecturas sobre eso. Y varias lecturas sobre donde Jesús se queja de los sacerdotes. Hay una que también es durísima, esa sí está en Luisa, en donde le dice, yo permito que las gentes se separen de mi iglesia para que no la sigan pervirtiendo, porque les haría más mal quedarse en la iglesia que salirse. O sea, que es una permisión de Dios en donde es una protección. Así es. Finalmente es una protección. Así es. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto que está ocurriendo? A mí me parece que lo que pasa es que el destino nos alcanzó. Todo esto que se refiere a la pandemia es como un adelanto de mayores males. Por eso, vamos a terminar con esto otro pues anterior. Vamos a terminar, doctor. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de ver con toda esta solución? Que al final, cuando venga Cristo, ¿encontrará fe sobre la tierra? Yo pienso que ya en la actualidad es mínima la fe en la tierra, mínima. Y ahora se está reavivando, y lo digo así, creo fervientemente que esto está sucediendo. Está habiendo un florecer nuevamente de la fe gracias a la divina voluntad. Yo también lo creo. Yo también lo creo que la divina voluntad ha encendido mucho la fe. Ha encendido en verdad. Yo también lo creo. O sea, esa ansia de las personas de estar con Jesús, de tener a Jesús en ellos, y eso está volviendo a hacer florecer. Dentro de una iglesia, ¿qué diríamos? Llagada, una iglesia sufriente, una iglesia agonizante, en crisis, está habiendo retoños
en el interior de la iglesia, no en el exterior, sino en el interior de la iglesia, gracias a la divina voluntad. Ahora la gente está deseosa, está realmente con una ansia enorme de tener esa unión continua con Jesús. No ve, no habla, no camina, no late, no nada sin Jesús en su interior. Está habiendo nuevamente esa fe. Y esa fe es el retoño, ese retoñito, ese resto fiel del que nos hablan. Ajá. Y esa parte de donde resurgirá nuevamente la iglesia con un esplendor que nunca ha tenido. O sea que realmente, a pesar de que en cantidad haya desbandada y pérdida, porque es lo que se ve, en calidad, la calidad ha ido subiendo. Yo también converjo con usted que la divina voluntad ha ayudado muchísimo a encender esa llama de necesidad de tener a Jesús. De tener a Jesús. De tener a Jesús. O sea, de tener a Jesús y vivir en Jesús y hacer lo que Jesús quiere, no lo que uno quiere. Y simplemente ese anhelo hace que las cosas sean diferentes. Así es. Aunque tú falles mucho, ese anhelo te regresa hasta que el Señor pues te lo valide y llega un momento que te diga, bueno, ya, te la voy a tomar y vamos a empezar a trabajarlo, que es lo que yo he entendido que es la divina voluntad. O sea, que el Señor va en todos nosotros, que estamos de alguna forma conociéndola, va como trabajando y va esperando hasta a que el alma vaya encontrando, hasta que llegue un momento en que Él ya empieza a intervenir, ¿no? Y en esa intervención uno se empieza a dar cuenta, que hay cosas que ya no decide. Eso sí es cierto, que en todos los grupos donde las personas viven la divina voluntad, ya muchos te dicen cosas, ¿no? Ya eso yo ya no decidí nada. O sea, Jesús fue el que decidió. Yo se lo pregunté y sucedieron estos eventos. Eso es, ¿no? Pero sí, de que hay un cambio. Sí. Y sobre todo el cambio que se ve es en la fe vista desde este punto de vista. Sí. Yo soy la fe. Y entonces ahora la fe está resurgiendo, sí. No sé si se puede hablar, pero bueno. Sí, háblelo, para eso estamos aquí, no pasa nada. Aquí nadie nos paga la cuenta, siempre les digo. Es tremendo lo que está pasando, o sea, la gente, y yo pienso que es gente no de buena voluntad, sino gente que sigue un camino de entrega a la divinidad, o sea, todo lo divino, pero un camino equivocado. Okay. Y que nos hemos permitido, nos hemos dejado guiar por malos pastores. Por malos pastores. Aunque en México sí se puede decir que hay muy buenos pastores. Sí, estamos hablando en forma genérica. Sí. Las excepciones, gracias a Dios, las hay, y las hay muy buenas. Pero la generalidad es mala. Y sobre todo, cuando desde la cabeza de la iglesia se distorsiona las cosas al punto de llegar a decir que el Padre nunca quiso la muerte de Jesús. Y también hay otra cosa que le quiero decir en esa distorsión, que hay parte que no sabemos si proviene de la distorsión, es real, o es parte de lo que la misma inmediatez de los medios y la manipulación de los medios te hace llegar. Perdón, pero la audición no te engaña. A la hora que estás viendo hablar y estás oyendo, no estás atento a la traducción, sino a lo que dice. Sí. Definitivamente no hay engaño. No hay engaño. Bueno, entonces regresamos al punto. O sea, el punto es que la dirección que tenemos ha ido desviando el camino. Así es. O sea, por las buenas, por las malas, no importa. Por ignorancia, por incomprensión. Pero la masa de la gente sigue ese camino. Entonces sí estamos en un momento crucial de la historia, yo pienso que es un momento crucial, en donde estamos viendo que hay una verdadera pandemia. Esta es una pandemia de falta de fe. Espiritual. Es un virus de falta de fe. Y contra ese no hay tapabocas, no hay guantes para salir, no hay gel. No hay vacunas.
No hay vacunas, no hay tratamientos, no hay nada. Es simplemente el único tratamiento sería volver a Dios y a través de lo que quieran, pero sobre todo de la divina voluntad. Listo. Muy bien. Ahora, la pandemia del virus del COVID, ¿qué? ¿19? Sí. Sabemos, vamos a empezar por el Evangelio, no, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Puede ser voluntad permisiva, puede ser voluntad querida, puede ser voluntad ordenada, puede ser la actuante no, porque eso es en cuanto a la persona. Pero en cuanto al mundo, permisiva y querida. Sabemos que para la ciencia, lo que vamos a decir aquí es absurdo para las personas que se aficionan a la ciencia y todo lo quieren ver desde un punto de vista muy light, pues lo que estamos diciendo es una verdadera, perdón la palabra, estupidez. La pandemia es un virus. Bueno, sí, es un virus. Yo te preguntaría, Ceci, ¿qué tanto podremos creer que es un virus que de repente se volvió agresivo para el ser humano? Algo pasó en él y se volvió capaz de infectar al ser humano, porque el coronavirus ha existido siempre, o fue manipulado. Para mí fue manipulado. Eso es lo que pensamos una gran mayoría de nosotros. Y hay muchas personas que saben de esto, que bueno, ellos dan sus opiniones y sobre todo dicen dónde fue manipulado. Bueno, si fue manipulado, o sea, definitivamente tenemos aquí la acción del hombre contra el hombre. Absolutamente. No hay la más remota posibilidad. Hicieron un experimento, se le salió de control. No, aquí no hay inocentes, ¿no? Ni un niñito aquí así es. Sí, aquí es una acción del hombre contra el hombre. Sí. Y Jesús nos pone en esta disyuntiva. ¿Qué prefieres? ¿Caer en manos de Dios o caer en manos del hombre? Caer en manos de Dios. Y eso está desde el rey David. Desde David. Prefiero caer en manos de Dios. En manos de Dios y no en manos del hombre. Sí, no. El hombre se volvió el depredador total del propio hombre. Y eso en los dictados de María Valtorta, Jesús habla de las bestias de Daniel. ¿Se acuerdan? Sí. Aquella visión de Daniel de las bestias, donde, creo que ya hablamos en alguna ocasión de ellas, donde la tercera bestia, o sea, la tercera bestia que es un leopardo, que es más fiero, más feroz, más veloz que el oso, sí, para destruir, para matar, para asesinar a sus propios semejantes, que es el hombre. Pero dice algo muy curioso, tiene alas. Y tiene alas de vampiro, no alas de águila como tenía la leona, que fue la primera que aparece. Y esas alas de vampiro es con la finalidad no solo de llegar más rápido y llegar más lejos para destruir, sino de chupar la sangre. ¿Y qué sangre va a chupar? El injerto de la sangre divina que Jesús nos vino a poner a través de su redención. La impronta divina. Así es. Entonces, lo que está queriendo hacer ahora no es asesinarnos nada más, sino nos está queriendo quitar ese influjo de vida divina que deberíamos de tener, y de ahí la falta de fe. Claro, porque ya pues no tienes impronta divina, pues ya ni vas a creer en nada. De ahí la permisividad que ahora tenemos. Es un humanoide. Tenemos una permisividad para todo. El destino nos alcanzó. Así es. Y sobre todo tenemos algo que es tremendo, una palabra que es destructiva como pocas: tolerancia. A mí me parece también pésima. La tolerancia es el peor flagelo que nos ha caído. Porque por ese conque de la tolerancia yo tolero todo. Yo tolero que tú seas lo que seas, con tal de que tú toleres lo que yo sea. No me critiques. No me critiques. Y no te critico. Antes todo era intolerante. O sea, el que no pensaba como tú, lo mataban. No. El que no pensaba como pensaba el gobierno o la iglesia, sí. O lo que sea, se lo echaban. Sí,
pero estamos hablando de una tolerancia de modo de vida. Y en la actualidad, por ejemplo, nos hemos vuelto tremendamente idólatras. Sí, somos súper idólatras. Somos idólatras. Y ojalá esta idolatría se basara o se quedara en la idolatría de otras cosas en vez de Dios. O sea, ojalá y, por ejemplo, mi Dios fuera, no sé, el dinero, el poder, el trabajo, la familia, el vicio, el fútbol, cualquier cosa. No habría tanto problema. Ahora, mi ídolo es el mismo Dios. O sea, terrible. no sé si me entiendes. Sí, claro. Tu Dios es diferente de mi Dios. Tu Dios te permite ciertas cosas, Está hecho a mi manera. Lo amoldaste a tu manera. Sí. Igual que el pueblo judío en el desierto. Pues claro. Se les fue Moisés, ya no oyeron la palabra, entonces haznos un Dios. Aquí está el oro, aquí está la plata, hacen un becerro y ahora este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Sí? Sí. O sea, es un Dios, pero un Dios que lo tenemos hecho a nuestro modo, que a ese Dios le gustan determinadas cosas que son las que a mí me gustan, que Él está feliz de la vida porque yo cumplo con mis costumbres, con mis devociones, con mis cosas que yo hago. Si tú no las haces, estás mal. ¿Sí? Sí. En fin, este es algo que es tremendo en la actualidad, pero somos idólatras. E idólatras en ese sentido, que idolatramos a un Dios, pero a un Dios que lo hemos totalmente deformado a nuestra manera de ver. Lo hicimos un Dios tolerante también, así como nosotros somos tolerantes, lo hicimos un Dios tolerante que nos tolera todo. Así es. Por eso es que todo es bueno, todo es perfecto, con la bandera, porque se ha tomado como bandera, de la misericordia de Dios. Está todo muy, ¿Sí muy o no? enrarecido, sí, claro. O sea, una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es el dejar que todo el mundo haga lo que le pegue la gana, ¿no? ¿Al El fin relativismo. te va a perdonar? Sí, ¿no? Y Dios es tan bueno, ¿verdad? Que tú puedes hacer lo que tú quieras. Así es. Y al final hasta Judas va a ser perdonado. Sí. Y Jesús dice, perdonar a Judas sería un sacrilegio contra la divinidad. Claro, contra el Espíritu Santo. Claro. Así es. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que este es el mal de los males y ahora ya podemos entender que hemos vivido en una pandemia que ha ido en aumento. Sí, eso es la peor. No llega a una fase de estabilización, no hay inmunidad contra ella. No hay vacuna. No hay vacuna, no hay nada, pero nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Como no hay nada físico, y al alma la tenemos totalmente olvidada, a mí qué me importa que el alma esté tosiendo, que esté tísica, que esté agonizando. No lo siento, yo sigo divirtiéndome, yo sigo en mis placeres, a mí me importa nada el alma. Entonces, ante esto, Dios tiene que intervenir. Y Jesús nos dice, por el cuerpo se olvidaron del alma, por el mundo se olvidaron que existe Dios. Muy justo es que les toque el cuerpo para que se acuerden que existe un alma y que les quite el mundo para que se acuerden que existe un cielo. O sea, qué bueno, es una... Qué interesante, Uh-huh. Muy importante. Entonces, todas estas cosas, esta pandemia, ¿será cuestión del hombre? Lo más probable. O sea, sí, se ve que es del hombre. Bueno, Se ve que es del hombre. Una guerra, como nos han dicho, o sea, y que lo han expresado, una guerra bacteriológica. Te lo dicen en el Twitter, hombre, está por todo el Twitter. No, y lo dicen las personas. No les importa los que están involucrados, hombre. Entonces, se trata tratar de tener el dominio de ese mundo. O sea, todos sabemos, y ya lo han dicho abiertamente, de ese nuevo orden mundial, o sea, de ese gobierno mundial donde todo se centralice, donde todos estemos bajo control de un determinado grupo.
Pero todo esto lo vemos como algo fantasioso, como algo así. Como que pensábamos que era demasiado imposible, como algo demasiado, o sea, como de película, Así ¿no? es. Como de Hollywood, pero no es cierto, ¿eh? Y por eso es que esta pandemia del COVID, perdón, pero es una bendición de Dios. Bendición de Dios, ¿por qué? A ver, vamos a verlo. Primero, porque nos está haciendo entender que no somos el superhombre que hemos creído que somos. Que la ciencia no es el plus ultra. La panacea. O sea que hay mucho todavía y que estamos totalmente inermes contra un cochino virus. Sí, claro. Bueno, primero. Segundo, donde se está descubriendo que todo va hacia esa centralización. Que está programado. Y que está planeado. sucediendo en todos lados, no la pandemia, sino los movimientos, y lo voy a decir abiertamente, del comunismo. La ideología comunista se está implantando en todas partes. Sí, una dictadura. Estamos hablando de una dictadura Y es generalizada. exactamente al mismo tiempo. Ahora sí se entiende que este suceso de la pandemia abrió las puertas para ir apresurando. Ahí sí se apresuran los tiempos, Sí. se acortan. Sí, como que están rápido para adueñarse de todo. Gracias Que no tengan tiempo. gracias a esta situación que nos tiene a todos así. Sí, te preocupa más por el cubrebocas que por Así, lo que realmente está que pasando por- y que es lo más importante. Ujú. Entonces, está viendo toda esa cosa que ahora lo estamos sabiendo, no porque discernimos mucho, no porque leemos mucho, no porque hay mucha teología, no, sino porque ya los sucesos están en marcha. Lo estamos viendo. Y qué bueno, perdón que lo diga de esta manera, qué bueno, porque esto nos va a llevar a ese tremendo panorama de esclavización de la humanidad, como nos lo pintan en el Apocalipsis. O sea, en donde vamos a estar totalmente dominados por un grupo encabezado por una persona, Satanás. Satanás en persona del anticristo. Claro. Jesús habla, por ejemplo, de Judas y dice, cuando eso de perdonar a Judas y dice, ¿sería un sacrilegio? Por supuesto que no. Pero dice algo muy curioso. Pero no perdonarlo porque sea de un Dios malo o injusto, sino porque él nunca le pidió perdón. Por eso, porque no se arrepintió. Sí, no se arrepintió. Porque no quiero que la gente piense que nosotros estamos ya condenando a Judas. No, simplemente él nunca se arrepintió, ¿no? Y no hay perdón. Pero dice, Judas es el hijo predilecto de Satanás. Dice, bueno, el hijo predilecto de antes, porque ahora están esperando al hijo predilecto de ahora, que es el anticristo, que es el que va a asumir a la humanidad en esa tremenda realidad, en donde van a sufrir todo lo que van a conocer, todos los dones de los que el infierno es capaz de dar. Así que, Está muy fuerte. ¿Y eso dónde está, doctor? Eso es lo que usted nos está contando. En Valtorta. En María Valtorta. Okay. María Valtorta. Entonces, bueno, estamos ante esa realidad. Yo creo que esta pandemia es voluntad de Dios. O sea, permisiva. Permisiva, sí, como un adelanto de todo lo que viene. ¿Cruzamos un umbral para lo que sigue? ¿Para lo que ya está profetizado? Es que el punto de decir sí o no, la gente lo toma en cuanto a tiempo. Es decir, de aquí en adelante, no. Por favor, las palabras de Jesús son muy claras. Ni yo sé cuándo. Claro. Ni yo sé cuándo. Claro. Todo esto tiene que suceder, pero no ha llegado todavía el momento. Las pandemias, las epidemias ha habido, afortunadamente no muy seguido, pero ha habido, y no por eso decimos que la pandemia de la influenza fue el inicio, ¿no? Simplemente fue un suceso. Esta pandemia es el inicio, a lo mejor es parte de todo lo que tiene que suceder antes. Sí. O a lo mejor es el inicio, bueno, pudiera ser, pero el decir es
Perdón, pero eso no lo podemos decir. Lo que sí sabemos es que es un evento permitido por Dios, que está despertándonos la fe. Que está despertando al ser humano en cuanto a toda esa realidad de que estamos separados de Dios y que estamos necesitados de Dios. Claro, claro. Y sobre todo, ahora se están abriendo todas esas fuerzas que actuaban, pues no sé, escondidas, tratando de llevar al mundo a un solo núcleo, y ahora se está viendo ya abiertamente en todas las partes del mundo en que está pasando eso. Sí, es como algo que ya no puede ser ocultado. Así es. Lo que dice el Señor, de que todo saldrá a la luz, y lo que está abajo se gritará por los soterrados, se gritará por las azoteas, y todo eso que dice el Señor es claro. Ahorita hasta te da risa las declaraciones de los grandes líderes económicos mundiales, que se ve clarísimo, su mala intención, ¿no? Y salen y todavía lo ponen en el Twitter, ¿no? O sea, te da risa, a mí me da risa, digo, ¿cómo se atreven a decir esto públicamente? Por ¿no? eso se atreven, porque ya no hay nadie que salga adelante. Que se los pueda poner. Sobre todo, todo el mundo está esperando una solución. Claro, claro. Y ellos van a dar la solución. El mundo, sin Dios. Sin Dios. Oh. Por lo tanto, y según todas las profecías, va a haber un tiempo muy corto, pero un tiempo en el que todo va a parecer que marcha estupendo, para que la gente se sienta ya a gusto, en un confort total con este nuevo sistema, hasta que cuando ya lo tengan, entonces vendrá realmente la persecución, porque todo el movimiento no es más que uno: quitar a Cristo del mundo. Punto. No hay otra cosa. Qué curioso que en España se prohíban, igual que en México y en todos lados, o sea, las funciones eclesiásticas, que en una catedral donde caben 900 personas, habiendo 20, llega la policía a sacarlos. Sí, en Granada. Sí, pero hayan autorizado a los musulmanes, a las mezquitas, que abran y que tienen campo libre para poder asistir. Sí. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué a los musulmanes sí y a nosotros no? Porque aquí está Cristo y allá no. Y eso destruye a Cristo, Por aparentemente. Es contra Cristo, no hay otra. El ser humano piensa que hemos tenido una vida en donde nosotros hemos decidido lo que hacemos y nosotros hemos sufrido lo que han decidido otros. Perdón, pero estamos equivocados. El ser humano es un campo de batalla donde el demonio está tratando de dañar a Dios a través de quitarle y destruir a su ser amado, que es el hombre. No. El hombre no decide, es Satanás quien está incidiendo en la soberbia y en todas las miserias del hombre, en donde es el que lo hace trabajar para destruir al propio hombre, pero la finalidad es destruir a Jesús. Sí, la finalidad es destruir a Jesús y la redención. Vámonos. Quitado Jesús, todo lo demás la iglesia, está bien. por eso la iglesia es el primer blanco. Así es. Entonces, ya ahorita ya los sometieron, ya ahorita ya no puedes tener culto, más que tres personas ahí celebrando por internet. ¿Cuánto les va a durar la celebración por internet? Sin pueblo. Hasta que quiten el internet. Hasta que quiten el internet, porque ese es el siguiente paso. ¿Quién sabe? Siempre hemos dicho que nosotros tenemos se nos va a acabar, doctor. Pero no sé, pero cuando eso llegue, pues ya lo viviremos. Hay un punto que es muy curioso en los escritos de Luisa. Ella dice en alguna parte que las enfermedades contagiosas iban a ser en todo el mundo y que ella veía cómo los enfermos eran conducidos a los lazaretos. ¿Qué son los lazaretos? Eran como lugares donde confinaban a los leprosos. Ok. Los leprosarios. Sí. Uh-huh. ¿No te parece curioso que ahorita se estén haciendo ya en Europa y en Asia las famosas arcas de Noé? Cuéntame eso, por favor, por favor. Son lugares muy grandes en donde están confinando a todos los enfermos de esta pandemia. No importa el grado de gravedad o no, sino todos reunidos en un solo lugar.
Por lo tanto, están exponiendo a los que no están muy graves a la gravedad, los están aislando, punto, muéranse. Está fuertísimo. ¿Es un campo de concentración? Sí, o un campo de exterminio. Sí, de exterminio. Lo único que falta es que hagan que nada más les pongan una camarita de gas para meterlos y listo. Ahora dígame una cosa, ahorita no tenemos sacramentos, no tenemos la Eucaristía, la confesión, pues que ojalá y tengan ustedes el don de poderse confesar, de poder comulgar. ¿Cómo vivimos esto a la luz de la divina voluntad? ¿Cómo nos convertimos en sacramento? ¿Cómo lo hacemos o qué? Bueno, visto a la luz de la divina voluntad, la persona que viva en la divina voluntad, lo primero que pasa es que el pecado se aleja. Sí, claro. O sea, y quizá haya imperfecciones, totalmente de acuerdo. Claro, doctor. Haya pecado venial involuntario también, haya pecado venial quizá voluntario también, pero difícilmente habrá un pecado mortal. Sí, ya no. O sea, la persona que realmente ya está viviendo esta divina voluntad, el pecado mortal prácticamente se aleja. Sí. Segundo, Jesús nos dice que cuando un alma está dispuesta, tiene el anhelo de unir sus actos al acto de su voluntad, el querer divino, que es tan grande ese acto que si esa alma está manchada, Él la limpia. Que si las espinas de la naturaleza humana la tienen aprisionada, Él rompe aquello. Que si el pecado la tiene, Él rompe el pecado, quita el pecado, para permitir que ese acto se pueda unir al acto divino. Así. O sea, ¿qué nos está diciendo? Todas las imperfecciones, todas las cosas menores, no te apures, o sea, yo las quito. No me atrevo a pensar que sea también el pecado mortal. No sé. Pero el pecado mortal requeriría forzosamente, cuando menos hasta donde nosotros vemos, del sacramento. Sí, de la confesión sacramental. La confesión sacramental. Aunque un acto de contrición perfecto puede valer ante Dios suficiente, ¿no? Para esa persona, en el momento más difícil. Haya. Sí, en el momento que ya no haya. O sea, estemos conscientes que va a haber un momento que no haya nada. O sea, más que nosotros haciéndolo, rezando y pidiendo perdón a Dios directamente. Así es. Entonces, eso es en cuanto a esto. Segundo, la Eucaristía. Estamos privados de la presencia real de Jesús en la hostia, pero nadie nos puede quitar la presencia real de Jesús en nuestros actos. Claro. Nadie nos puede quitar la presencia real de Jesús fundido conmigo en la divina voluntad. Y Jesús dice que el vivir en su voluntad es una comunión continua, que tendríamos que estar con la boca siempre abierta para estar recibiendo tantas comuniones como actos estamos haciendo. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, actos en divina voluntad. Claro. Actos en la divina voluntad son multiplicación de vidas divinas. En algún otro lado dice que lo que hace el sacerdote en la hostia, sí, su voluntad lo hace en los actos nuestros, consagra nuestros actos. Okay. O sea, es una vida real, completa, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús en cada acto que la criatura hace. ¿Estamos privados de la presencia real de Jesús? Sí, pero tenemos la presencia real de Jesús en nosotros y en nuestros actos. Por lo tanto, aquí voy a decir algo que quizá parezca como ilógico, pero es una bendición eso. Sí, es una bendición. ¿Por qué? Porque te está forzando. No, te está forzando a sumirte en la divina voluntad. Claro. Y esto se lo va diciendo a Luisa poco a poco. Luisa, conforme va adelantando, Jesús le llega a decir, mira, yo me alejo de ti para que no estés pendiente en mi presencia sensible y que te adentres más en mi querer que está como vida en ti y mi querer me contiene a mí. Ahí estoy yo. Ya cuando no puedas, bueno, yo me aparezco, llego y te digo, pero me vuelvo a sumergir ahí. Por lo tanto,
nosotros estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados, a esa presencia diaria de Jesús en nosotros a través de la Eucaristía. Claro. Nos hace falta, sí, sentimos que nos hace falta. No es como si te hubieran quitado el aire. Por eso, pero si voy pensando realmente en lo que es la divina voluntad y le creo a Jesús, perdón, pero cada acto que haga, cada palabra, cada paso, cada latido, cada acción de ver, cada acción de escuchar, todo lo que yo haga es una vida divina de Jesús que está en mí. Hermoso. Hermoso. Entonces, es multiplicar tus comuniones. Así es. O sea, cada vez que nosotros te abstenes al por mayor. Al por mayor. Bueno. Entonces, eso no quiere decir, ya no importa, ya no quiero comulgar. No. Queremos seguir teniendo esa presencia. Claro. Queremos seguir teniendo esa visita diaria sensible, ¿sí? Pero si no se puede, bueno, pues ni modo. Tenemos esto. Es como forzarte a tener mayor intimidad con Él y forzarte a que tú tengas una comunión en cada acción, como lo que usted dice, en cada acto. Y que cada día se vaya aumentando tu capacidad de entender lo que es vivir en la divina voluntad. Listo. En otra ocasión Jesús le dice, mira, mi voluntad contiene todos los sacramentos. Claro. Sí. Y todos los sacramentos, el efecto del sacramento sale de mi voluntad. Así que si tienes mi voluntad, tienes todo. Sí, tienes todo. Entonces... Eres sacramento. Así es. Tú eres sacramento. Entonces, desde ese punto de vista, ahora tu pregunta, ¿cómo vivimos esto? Bueno, pues con la tristeza de que esté pasando, con la tristeza de que la iglesia se esté replegando. Sí, como entrando en un se está replegando. Oscuridad mayor. También Jesús nos dice que tendremos que regresar a las catacumbas, a esa iglesia escondida, a esa iglesia que va a estar totalmente aislada, pero que es parte de todo lo que viene, así que no hay problema. ¿A Luisa le anunció las catacumbas? No, a María Valtorta. A Luisa, lo que yo veo que sí le anunció mucho fue los castigos y la justicia divina y cómo tenía que equilibrar su justicia con todo lo que pasaba. Eso sí sale mucho, pero no sale de estos tiempos hacia el futuro. O sea, la idea primordial de Jesús es la vida en la divina voluntad. Todo lo demás es secundario. O sea, no importa que o sea, todo lo demás lo va como encaminando hacia la parte de la vida en la divina voluntad. Y la vida en la divina voluntad es la vida de los bienaventurados, tienes todo. Claro. Así que no te preocupes. Pero ahí entra el pequeño problema. Si peco, quiere decir que ni vivo en la divina voluntad y que ahora requiero también de los sacramentos. Entonces sí debo estar muy preocupado. ¿De acuerdo? Sí, claro. O sea, si vivo en la divina voluntad, y por favor esto que se entienda, si vivo en la divina voluntad, ya no puedo pecar. No, me confirmé en la fe. No te confirmaste en la fe. ¿No? Entonces, tienes a la divina voluntad como vida tuya. La divina voluntad no puede pensar en el pecado, mucho menos lo puede cometer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó a los apóstoles? Ya no podían, no soportaban el pecado, no querían ni pecar y hasta se los golpeaban y los mataban y les hacían, ya no les importaba. Así es. Doctor, buenísimo, estuvo buenísimo el programa, buenísimo. Digo que las personas les va a ayudar muchísimo y les va a permitir entender la trascendencia de lo que está pasando. O sea, lejos de ser algo malo, es algo que nos da tristeza, como dice usted, porque pues, nos anuncia muchas cosas muy dolorosas, pero nos anuncia una gran alegría, un gran Pentecostés para toda la iglesia. Así es. Para cada uno de nosotros, para el reino, para el resto fiel, para la transformación de la humanidad, que es lo que Dios quiere. Así es. Y para que vivamos el Padre Nuestro. Muy bien. Pues nos vemos así. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, amigos. Doctor. Hasta la próxima, amigos. Bye. El reino de la divina voluntad.